En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un paisaje en contraluz, en tonos verdes, con una sombra muy potente. Espero que te ayude a progresar y si quieres ayudarme a crear más contenido como este, puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartir el contenido que más te guste y hacerte miembro del canal y obtener ventajas exclusivas. Vamos a plantear este paisaje en tonos verdes y, como ves, en contraluz, con una sombra súper potente. A ver cómo podemos resolverlo. Lo primero, trazamos la línea de horizonte y tenemos aquí una masa de árboles al fondo que yo voy a sintetizar pues con formitas así. ¿Qué otros elementos importantes tenemos? Pues este árbol de aquí, que no hace falta que detalle más que esto, la dirección de la sombra y este de aquí, que casualmente coincide con la sombra. La verdad que eso queda un poquito raro, pero bueno, lo vamos a hacer tal y como lo vemos. Esta foto la hice yo y quedó así, así que tampoco pasa nada. Aquí tenemos las ramas, aquí tenemos este otro árbol que también me parece que está interesante. Y para empezar a pintar no necesito nada más. Una cosa que sí es importante es fijarme en que la luz viene de aquí, esta zona tiene que ser más clara y esto de aquí, el lateral de este árbol, también se ve un poquito más claro. Pues venga, vamos a empezar a trabajar con un pincel que coja bastante agua, no sé si este o quizás para empezar voy a coger uno tipo petit gris que coge más agua todavía y voy a empezar a dar una mancha azul. Voy a limpiar esto porque cuando empezamos una acuarela es importante, sobre todo si necesitamos que el color sea muy limpio, es importante tener los pocillos limpios para que las mezclas sean efectivamente limpias. Así que voy a empezar por un poco de amarillo anaranjado, mojo mucho mi pincel y empiezo a dar esta mancha por aquí. Y enseguida ataco con el azul. Me paro aquí en el árbol porque aquí necesito dejar este borde un poquito más cálido y el azul me estropearía ese efecto. Muy bien. Continúo con esto hacia abajo porque quiero que sea una acuarela donde el color y la atmósfera sean en tonos verdes y empiezo a pintar aquí con un amarillo bastante luminoso. Si veo que está muy verde, añado un poquito más de amarillo. Voy a poner un amarillo un poquito más anaranjado para que la luz sea más cálida. Me paro en el árbol. Esto sí lo voy a reservar, pero todo lo demás lo pinto, graduando la cantidad de agua, porque a veces pongo más, a veces menos, porque fíjate que si pongo más agua, el color me queda más limpio, más transparente. Si pongo menos, el color me queda más opaco. Graduar la opacidad y la transparencia es lo que va a hacer que la acuarela al final sea transparente. Así que ya tengo mi primera capita. Voy a esperar a que seque un poco porque voy a empezar ahora a poner manchas de color en colores cálidos para trabajar toda esta zona de aquí. Una vez que esto ha secado un poquito, es el momento de empezar con los tonos más cálidos aquí. Voy a utilizar un sepia mezclado con los amarillos y verdes que ya tengo para que, bueno, los colores estén en armonía. Y empiezo por esta zona. Fíjate, he secado con el secador, pero aún está un poquito húmedo. Si no quiero que el color se me extienda demasiado, lo que hago es que pongo el pigmento más denso. Estoy utilizando estos dos amarillos, azul ultramar y sepia. Pero trabajar de esta manera, con un poco de humedad, hace que los colores se me extiendan y me dé esa sensación de lejanía que funciona muy bien en un paisaje como este.
También hay que tener en cuenta, si trabajas así con cierta cantidad de humedad, que aunque la primera pincelada te parezca muy oscura, como se va a extender, va a bajar la intensidad del color, así que no tengas miedo de poner color muy potente. Esto de todas maneras es cuestión de práctica también y de que conozcas bien tus pigmentos y tu papel. Aquí, que está prácticamente seco, voy a ir bajando unas líneas verticales que son los troncos de los árboles. Fíjate que no estoy para nada haciéndolo de manera literal, sino que estoy un poco pillando la esencia de lo que estamos haciendo y jugando con zonas más secas y zonas más húmedas. Si por aquí el color veo que me queda demasiado recortado, puedo limpiar mi pincel, dar un poco de agua por aquí y de esa manera consigo que la mancha se extienda. Vuelvo a pararme en este tronco, que lo voy a dejar para después, y voy cambiando la intensidad del color, incluso el color, haciendo mezclas con diferente dosificación de sepia, de amarillo y de azul. Otra cosa importante es ver que la sombra que proyectan los árboles arranca de la base de los troncos, por tanto aquí voy a empezar a unir todos estos troncos que he pintado con una sombra que lógicamente tienen que proyectar. Que esté bien estructurado todo el esquema de luces y sombras es muy importante, es más importante casi que esto es más importante que el que esté mejor o peor dibujado el motivo, porque si está todo muy bien hecho pero las sombras no encajan, la sensación va a ser como de que es como raro, ¿no? Voy a aprovechar para empezar a integrar este tronco. Y todo esto que estoy haciendo es importante que el pincel esté muy húmedo, con bastante agua, para que la pincelada y las marcas del color sean fluidas y para que pueda hacer cosas como esta. Poner un poquito más de intensidad para marcar los nudos de los árboles, zonas donde está más oscuro, y de cada tronco que pinte, importantísimo, sus sombras. Voy a empezar con la sombra de aquí. Voy a coger un pincel un poquito más gordo y cojo pigmento bastante denso, sepia, azul y amarillo. ¿En qué proporción? En la que quieras, da igual. Lo que sí que es importante es que tengamos aquí un punto más oscuro, que la pincelada esté fluida, porque esto que estoy pintando ahora mismo está muy duro, pero si yo empiezo a añadir agua por aquí y color, toda esa pincelada se me va difuminando y la sensación de sombra que está sobre la hierba empieza a tener sentido. Voy colocando un poco más de amarillo para ir construyendo estas zonas de luz y de sombra, dejando espacio de las manchas que di al principio. Y aquí ya sí que empiezo a conectar con el tronco del árbol que está aquí como en primer plano. En este lateral le voy a dar un poco de amarillo porque ahí tengo una zona de luz, como hemos visto al principio de este vídeo. Y fíjate cómo esto ya empieza a tener sentido. Fíjate cómo combino pinceladas más amplias con pinceladas un poquito más suaves. Y este árbol que se ha perdido voy a esperar a que seque para redefinirlo. Y mientras voy a aprovechar para poner
algo más de verde y de textura en la zona delantera de la acuarela. Voy cambiando de color para que esto tenga una variedad cromática y no sea una acuarela aburrida, y para que participen todos los colores que he ido utilizando. Si estas pinceladas quedan muy recortadas, a mí me parece que sí, pues ahora con agua puedo trabajarlas, pero puedo trabajarlas porque he trabajado con bastante agua y la pincelada está fresca todavía. Si no lo estuviera, pues estas pinceladas las habría absorbido el papel por completo y yo no podría hacer esto que estoy haciendo. Y voy a esperar a que esto seque para continuar el árbol por aquí. Y mientras voy a trabajar un poquito más de intensidad en este. Voy a ver si puedo o si está húmedo y no voy a poder hacerlo. Si está húmedo, eso lo veo al pintar. Cuando pinto veo que la pincelada se me queda quieta donde está, que no se me extiende, pues entonces está en el punto adecuado para pintar. Si estuviese húmedo, esta pincelada se abriría. Vamos a meter un poquito de intensidad en torno al árbol para que no quede ese negro ahí tan solo. Y voy a darle un golpecito de secador para pintar este árbol y dar los toques finales. Pues una vez esto está prácticamente seco, vamos a rematar la acuarela dándole la importancia que queremos a este árbol y dando algún toquecito final en el fondo para marcar un tronco más que otro. Así que con esto seco, cojo pigmento muy intenso y me pinto este tronco enganchándolo con sus sombras. Cambiar el color que utilizo para el tronco es importante porque le va a hacer que sea más interesante la acuarela entera. Fíjate que yo aquí estoy dibujando con un pincel, esto con un pincel normal, un pincel redondo del 12. Esto lo podrías hacer con otro tipo de pinceles que te dé un grafismo que te guste más, pero a mí lo que me interesa aquí es mostrarte el proceso de trabajo. Y ese proceso es independiente del tipo de pincel que utilices. Luego con un grafismo determinado esto podrá quedar de manera que te guste más o que te guste menos, pero la esencia de cómo trabajar este tipo de acuarelas está aquí. Muy bien, este tronco ya está, la sombra la hemos completado un poquito. Vamos a trabajar un poco más aquí para que esta mancha que se me ha quedado muy plana tenga un poquito más de relieve y de volumen. Y para eso me cojo mi pigmento muy intenso y luego con mi pincel húmedo trabajo la parte de abajo de los árboles, que es por lógica la que se ve más oscura. Cambio un poquito el color. Y poco más. Este apunte se puede quedar así perfectamente. Como ves, la idea de trabajar un contraluz en un paisaje de este tipo está en dar una primera mancha que unifique todo y luego a partir de ahí empezar a trabajar las diferentes masas de color con cantidades de pigmentos diferentes que te den los efectos que estamos buscando.